Saludos. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, quiero responder a dos personas. La primera, o varias personas, porque varias preguntaron de quién son esos caricaturas mías aquí atrás, que si son de Zapata. No, no son de Zapata, son de Fonseca, que era el caricaturista de Últimas Noticias. Y el otro es que mucha gente pregunta por Gente en Ambiente, que siente nostalgia por ese programa, Gente en Ambiente de los domingos por Unión Radio y primero por Radio Capital. La pueden seguir escuchando de nuevo en mi página y además lo pueden escuchar sábado, domingo y a partir del sábado todo el tiempo después, toda la semana siguiente, lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran. Que eso es lo bueno de las nuevas tecnologías, que no tienen que esperar un día, una hora determinada. Ahora lo escuchan cuando quieran, cuando puedan y por partes si les da la gana. Media hora, 10 minutos, 3 horas, 6 horas, lo que quieran. Y aquí tenemos nuestro www.napoleonbravo.com. Es fácil la página donde lo escuchan. www.napoleonbravo, todo pegado.com. Ya está. Bueno, tenemos aquí al coordinador de organización de 20 Venezuela y también del comando con Venezuela en los Estados Unidos. Él nació en 1980, fue seminarista, además estudió con los agustinos, luego estudió filosofía en la Universidad Central de Venezuela y se graduó de abogado también en la universidad en el 2009. Cursó posgrado de especialización en moneda e instituciones financieras en la Escuela de Economía, también en la Central, abogado litigante en Derecho Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo. Trabajó en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en bufetes de abogados de Caracas, donde representó a importantes empresas nacionales e internacionales. Es autor de una antología poética porque además es poeta, o sea que le gusta la política, la poesía y la economía. Dios mío, ¿cómo se mezclará eso? Sobre todo la política y la economía con la poesía. Es cofundador del movimiento de la sociedad civil en el 2019. En fin, el currículum es muy largo. Pero exactamente como coordinador de la organización 20 Venezuela y del Comando con Venezuela de Estados Unidos, lo hemos contactado para que nos hable cómo ve él y el comando la situación interna de la narcodictadura, la narcotiranía, y cómo ve la situación de verdad de la oposición en este momento enfrentada contra la narcotiranía. Bienvenido entonces, Edgar Simón Rodríguez. Buenas Muchísimas gracias, Napoleón. Encantado de estar contigo. Eh, bueno, empecemos. Em, la situación del régimen de Nicolás Maduro en la actualidad es una situación de debilidad. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? la comunidad internacional tiene claro eh, un aspecto fundamental que se dio el 28 de julio del año pasado, es que se celebraron unas elecciones presidenciales donde ganó el candidato de la oposición. Y eso se dio después de un proceso en que hubo el famoso acuerdo de Barbados que Nicolás Maduro no cumplió en lo que se había estipulado allí. Eh, ¿Eso qué trae? Eso trae, Lo importante de ese triunfo, que ya se había dado ese triunfo de la oposición desde la segunda elecciones que pierde Chávez, porque solamente ganó la primera, es que se sabía en teoría, porque estudiosos de las universidades habían demostrado cómo la oposición ganó, pero es que esta vez lo grande que se hizo y lo importante realmente que se hizo fue mostrar las actas. Aquí las tienen. así es, el tema de las actas fue fundamental porque siempre había quedado Napoleón en el ambiente y siempre se discutía que si el porcentaje, que cuánto sacó Capriles, que si las máquinas de Smartmatic. No, aquí en realidad se hizo una jugada donde María Corina le dio un jaque a Maduro, lo puso en jaque dentro de su propia dinámica, Sí, dentro de su propia dinámica. porque son las actas que tenía el Consejo Electoral, el Consejo Supremo Electoral, es decir, las que ellas tienen, que tienen escondidas o quemadas o cosas. Claro, ellos Pero además lo más nunca las importante, pudieron mostrar. Ellos nunca las pudieron mostrar claro, porque simplemente le daba el éxito de la elección al Mundo González de Urrutia. Y María correcto, Corina sí la mostró en tiempo récord. claro, claro. Entonces, Pero lo más eso viene. importante junto con eso es que paralelamente a eso,
¿no? Se demostró que todos los poderes están manejados por ellos, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la justicia, todo se demostró porque todos cayeron en la mentira y expusieron la mentira de que había ganado Maduro cuando hay pruebas de eso. Bueno, por eso es tan débil. Claro, el precedente además inmediato que había con relación, por ejemplo, al Poder Judicial, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia, era que había ratificado la inhabilitación de María Corina. Hubo que poner a otra candidata que fue la doctora Corina Llori. Ni siquiera ella la dejaron pasar, ya por fin dejan pasar al Mundo González Urrutia y así y todo se logra un éxito rotundo. Entonces, claro, eso venía de un proceso anterior, no solo el éxito de las primarias contundentes, en donde el panorama político de la oposición se redibuja, sino que además ya la comunidad internacional veía a Nicolás Maduro incumpliendo el acuerdo y ya luego de eso ya no hay más nada que discutir con relación a eso. O sea, el debate político con relación al tema electoral ya cerró el 28 de julio. Simplemente lo que queda Por es los la situación votos del golpe de Estado no sale la continuado. narcodictadura, la narcotiranía. Todo el mundo dirá, bueno, pero eso se sabía. No, había que comprobar. Había que Había demostrar que comprobarlo. internacionalmente. Toda Correcto. la Y parte eso, diciendo que Maduro es un demócrata, que no tiene ninguna dictadura. ¿Ok? así es. Eso es fundamental, Napoleón, porque eso hace que estas elecciones de mayo que él quiere celebrar tengan una lectura para la comunidad internacional, para los Estados Unidos, por ejemplo, muy distinta a la que se venía dando en elecciones parecidas, pero antes del 28 de julio. O sea, ahorita nadie se cree la legitimidad de este Ok, proceso ok, y ese ejercicio de legitimación que él quiere hacer simplemente no ok. le va a funcionar. Mucha gente nos dirá, bueno, pero eso es repetitivo y ya lo sabemos. ¿Por qué Mm. dice que está la situación de ellos, si están enfrentados entre ellos y por qué sientes que está débil el régimen? Por eso Mira, solamente, una muestra porque no cayeron. una muestra a la vista de lo debilitado que están políticamente es que simplemente tuvieron que bajar la cabeza y permitir que Donald Trump, a pesar de sancionarlo, les mandara los migrantes y ellos tener que recibirlo. En un acto, por cierto, en donde Diosdado Cabello ni siquiera se atrevió a subir al avión, considerando que estaba en peligro porque habían unos militares dentro de ese avión, ¿no? Americano, un avión americano. Entonces, eso es una muestra a la vista de lo débiles que están y bajan la guardia en medio de una acción que en realidad es ofensiva, es un ataque pues, político de Estados Unidos, legítimo totalmente, pues, y en miras a presionarlos a ellos, y ellos bajan la cabeza, porque ellos saben que no tienen otra opción que buscar bajar el nivel de tensión con los Estados Unidos, porque Trump viene con todo. Y eso es evidente. Y viene con todo ante el mundo, ¿no? Con esta guerra de aranceles creo que ha quedado sumamente expuesto. Entonces, ¿cuál es otra razón ¿Qué quiere fundamental decir con que por viene la... con todo? ¿Cómo dice? ¿Qué quiere decir con que Trump viene con todo? Que viene dispuesto a poner orden en el desorden que había anteriormente con relación a tener como un principio la seguridad de los Estados Unidos, y eso es algo que los venezolanos debemos aprovechar y que el liderazgo venezolano, María Corina Machado, debe aprovechar, porque no se trata nada más del tren de agua presente aquí, y eso es lo que nosotros tenemos que insistir y mostrar. Una de las cosas que yo he dicho recientemente, Napoleón, es que no basta con que los congresistas y los senadores en los Estados Unidos tengan informes de inteligencia sobre la presencia de los iraníes en Venezuela. ¿Ok? Eso ellos lo saben. Pues, o sea, eso lo sabe el secretario de Estado Marco Rubio, lo sabe María Elvira Salazar, lo sabe Carlos Jiménez, el congresista Mario Díaz Valar. Ellos lo saben, ¿ok? Que son los principales voceros de latinoamericanos, digamos así, en el Congreso. Pero hay que buscar la manera de que la propia opinión pública americana ejerza presión sobre el gobierno americano en relación a ese riesgo y amenaza real que significa la presencia de grupos terroristas islámicos en Venezuela. La presencia de ellos además es una presencia silente, no es como la presencia del tren de Aragua en Latinoamérica,
y en los Estados Unidos, que vinieron a ejercer unas acciones visibles, o sea, llegaron matando, violando y robando a los Estados Unidos, la actuación de estos grupos es mucho más a nivel de acciones de inteligencia militar. Entonces, mucho más silentes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los venezolanos? Hacer bulla con relación a eso en los Estados Unidos, no a los congresistas, en la población en general. ¿Qué sucedió o qué sucedió históricamente normalmente cuando se va a dar una guerra o algún tipo de intervención militar de Estados Unidos en otro país? En el Convencer Medio al Oriente, por pueblo, ejemplo, convencer a la mayoría. Ujú. se prepara la cama, ¿no? Se prepara el escenario, se prepara la opinión pública y se le hace tomar conciencia. Miren, estamos en riesgo por esto. Sucedió mucho después del hecho del 11 de abril de 2001 de las Torres Gemelas, para llevar a cabo además unas políticas de seguridad que se implementaron en los Estados Unidos en los meses siguientes. Se llevó todo un trabajo comunicacional del gobierno de Bush a la opinión pública americana. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo y te lo digo que no solo lo digo yo, sino en uno de estos días yo lo conversaba con María Teresa Morín, que es la coordinadora general de 20 Venezuela en los Estados Unidos, mi compañera del equipo. Yo se lo comentaba a ella y ella me decía, mira, justamente eso, en otras palabras, me lo dijo el senador Riesco también en un momento, o sea, hay que hacer que el tema Venezuela sea un tema caliente en los Estados Unidos, un tema caliente en la opinión pública. Y eso es uno de los puntos fundamentales. Es fundamental, sí, por supuesto, en vistas a considerar cuál es el perfil eh, de la visión política que tiene la gente que rodea a Trump, que son empresarios, que son gente del mundo corporativo. Fundamental mostrarle todas las posibilidades que tiene Venezuela, en una Venezuela libre, como en materia de inversiones. Pero eso no basta, eso no basta, eso no va a activar por sí mismo unas acciones más contundentes. Hay que, digamos, enlazarlo con el tema de la seguridad nacional de Estados Unidos, que además es un tema real. O sea, la presencia de los iraníes en Venezuela no es que están de vacaciones en las playas de Margarita, es que ahí hay toda una estrategia de fondo y hay todos unos objetivos geopolíticos de Irán en Venezuela, en la región, que, que Maduro le está, digamos, Tengo que sirviendo. entender que el maltrato que se le da a los venezolanos en Estados Unidos en este momento, esa persecución utilizando la idea de que todos los venezolanos somos del Tren de Aragua, es exactamente, y expulsándolos y llevándolos a la cárcel esta de El Salvador, es parte de todo un juego para convencer al pueblo norteamericano de que en la narcotiranía es un grave problema para los Estados Unidos y así poder No, intervenir. o sea, en lo absoluto yo lo veo así. O sea, una cosa es el Tren de Aragua, los miembros del Tren de Aragua que en efecto vinieron a causar daño aquí, lo causaron y uno de los daños que causaron fue precisamente dañar nuestra imagen como venezolanos en los Estados Unidos en ciertos sectores, ¿no? Eh, eso es una cosa y estoy seguro que, o sea, todos los venezolanos con mediana inteligencia van a estar de acuerdo con que esos miembros de delincuentes del Tren de Aragua sean enjuiciados y sean procesados, y que no sean llevados a Venezuela, porque Venezuela simplemente lo van a reciclar y les van a dar el uniforme del SEBIN y la DIESIN y de la Guardia Nacional para salir a reprimir al pueblo otra vez. Eso es una cosa, y otra cosa es el tema del trato migratorio, en política migratoria, al resto de los venezolanos, a los venezolanos que vienen de bien, que por supuesto tenemos que exigir que se analice caso por caso, que fue lo que habló, por ejemplo, el senador Riesco y lo que ha propuesto el Comando con Venezuela, el senador Riesco, analicen caso por caso el otorgamiento de los TPS. Me Hubo dijeron que sí. no iban a utilizar caso por caso ni a los venezolanos ni a nadie que agarren como indocumentado o que agarren documentado, porque es que el problema es que están agarrando a gente documentada, ¿ok? Y se la están llevando. Bueno, yo creo que lo importante y lo esencial que se exija es que haya un proceso en el cual se verifique en realidad si la persona tiene antecedentes o no, ¿ok? Y obviamente no vamos a estar de acuerdo con que envíen a una cárcel en El Salvador a alguien que no tenga antecedentes, por Dios, es una locura, una cárcel de máxima seguridad. Ahora, la información que se maneja es que hasta ahora de las personas que han llevado a El Salvador, solo una ha sido un error, ¿no?
la información a detalle nosotros no lo manejamos porque no tenemos los informes ni del Homeland Security, pero nosotros sí como comunidad venezolana, todo en general, esto no es un tema de un partido ni el comando con Venezuela, todos los venezolanos en general, de la manera más objetiva, debemos exigir el respeto al debido proceso, que es un principio universal del derecho, y es un derecho humano, el debido proceso a todos los niveles. Es que si no Eh, se da y así, no hay también no caer, democracia. sí, y también tener mucho ojo avisor, Napoleón, de no caer o ser utilizados por también sectores de venezolanos que están jugando en la dinámica de la política interna de Estados Unidos entre partidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque eso también está pasando. Entonces hay venezolanos que están aprovechando la necesidad y la situación de crisis, de nerviosismo y de incertidumbre que tienen venezolanos con relación a su TPS o el paro humanitario para hacer proselitismo con ellos y encauzarlos en una dinámica de debate interno de política que ya es un tema de política americana entre el Partido Demócrata y Republicano que en realidad tampoco nos conviene porque no está siendo objetivo. Eso sí, eh, la idea es defender, como te digo, los intereses de los venezolanos, los derechos de los Ok, venezolanos, ok. más allá de Pero los partidos políticos en Estados Unidos. por mi culpa nos salimos de el tema que te pedí inicial. ¿Cómo está la situación interna de la narcotiranía? Está más débil que nunca, pero ¿eso qué significa y por qué está más débil que nunca internamente? Porque a ellos les importa un comino que la gente pase hambre. Eso ya lo han dicho varios de ellos, diciendo necesitamos que se queden pobres, porque si no se van a la clase media y se enfrentan a nosotros. Eso lo han dicho ellos claramente, porque además son unos bocones que lo dicen todo. Entonces, ¿cómo están ellos internamente? Mira, otro elemento, un segundo elemento, ¿no? Que demuestra que obviamente no tiene la misma fuerza dentro de la Fuerza Armada, por ejemplo, es que en las elecciones, el 28 de julio, quien en la mayoría de los centros de votación donde tocan los militares, ganó el Mundo González también, no ganó el régimen, a pesar del riesgo que significa votar en contra de Maduro en un centro de votación que está en una base militar o en una zona controlada. O sea, imagínate el nivel de descontento que hay dentro de la Fuerza Armada contra ellos. Eso demuestra que la base de la Fuerza Armada y los rangos medios hacia abajo, por supuesto que no están con ellos. Están débiles políticamente y se han visto en la necesidad de recular y digamos, bajar la cabeza ante la administración del gobierno de Trump. Creo que no les va a funcionar. No les va a funcionar porque todo apunta, si uno va hilando las declaraciones de los distintos funcionarios, sobre todo los que tienen una responsabilidad en el tema de gobierno hacia Latinoamérica, como es Marco Rubio, sobre todo Mauricio Claver Carona, eh, todo apunta a que es una meta, va a ser una meta de este gobierno salir del tema de los regímenes comunistas en algún punto de este mandato. ¿Okay? Yo le veo toda la lógica del mundo, además desde ciertos puntos de vista, incluso de la personalidad del presidente Trump. Yo me pongo en los zapatos del presidente Trump, que sabemos que es un líder que tiene un ego bastante alto oye, le caería anillo al dedo ser el que pase a la historia como el que sacó el comunismo de Latinoamérica. Yo siendo él, yo no pelaría ese boche. Entonces, tiene todo sentido en un segundo mandato de él, ¿no? Y habiendo colocado personas con una visión radical y que vienen además de familias cubanas. O sea, los padres de Marco Rubio eran cubanos. Entonces, que vivieron todo ese régimen. Entonces, tienen ellos también, estos funcionarios, una responsabilidad moral con esa historia. eh, y que, bueno, ahorita se supone que deberían aprovechar la oportunidad. Ahora, eh, como te digo, es responsabilidad de nosotros los venezolanos y de la dirigencia política venezolana aprovechar todas las coyunturas que en el camino se vayan dando. Otra cosa que es muy interesante ahorita analizar y que hay que ver de qué manera se aprovecha es esa guerra que hay de Estados Unidos en materia comercial contra China. ¿Qué podemos, es una pregunta que yo le dejo a toda la oposición, ¿no? Como lucha política. ¿Qué podemos nosotros ofrecerle a los Estados Unidos en medio de esa
guerra comercial de aranceles eh, que Estados Unidos puede aprovechar y que Venezuela le puede ofrecer para minimizar esa influencia e invasión silenciosa de China en la región, que es algo que le interesa al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, hay una cosa Entonces, fundamental que necesita Estados Unidos que se lo compraba o se lo compra a China, que es esos materiales, minerales necesarios para la NASA, necesarios para los vuelos al espacio, necesarios para las armas que están utilizando, necesarios para la tecnología de Internet y demás. Eso se lo compran mayormente a China y eso lo tiene Venezuela, pero en este momento está en poder de los generales que están haciendo negocio con eso. bueno, lo has traducido de la mejor manera. Ese tipo de cosas son las cosas que uno puede ofrecerle como país a los Estados Unidos. ¿Ok? Además de petróleo. Además de petróleo. Entonces, y bueno, y todas las alianzas que además Venezuela pudiera hacer con países aliados de Estados Unidos que fortalezcan también la posición de Estados Unidos en la región, que es un tema que les interesa porque de por sí lo declaró Marco Rubio y también el vicepresidente Vance en Europa. En realidad, Estados Unidos mm, le interesa, por supuesto, resolver el tema de la guerra y está presionando a ambos mandatarios, no nada más a Zelensky, también a Putin, con el tema de los aranceles para que lleguen a un acuerdo, pero el foco también está en Latinoamérica porque tomaron conciencia, más en este gobierno que lo que se había entendido en el anterior gobierno de Trump, que los enemigos están en el patio trasero. Entonces, Y que se están infiltrando en la sociedad norteamericana. bueno, ni hablar de las universidades, ¿no? Ni hablar de las universidades. O sea, es un tema, como lo han hecho siempre, porque eso es parte del marxismo cultural No, no, yo no hablo de las universidades ni nada de eso, esos son estudiantes, que siempre ha sido en el mundo entero, en la juventud, bueno, ¿ok? pero los profesores Siempre ha los sido profesores que se formaron en esta doctrina, ¿no? contestataria y es bueno que sea contestataria, porque si no, no son jóvenes. Yo hablo Claro. de verdaderos terroristas, de los Ujú, verdaderos terroristas, ¿ok? De los radicales musulmanes, por ejemplo, correcto, o correcto. el tren de Aragua enviado especialmente para joder en los Estados Unidos, como hizo Fidel Castro anteriormente con los Marielitos. Sí, totalmente, Napoleón. Entonces, eh, para cerrar la pregunta que me habías hecho con relación al debilitamiento del régimen de Maduro, eh, entre el tema de la situación de la Fuerza Armada internamente y el tema de el cercamiento que tienen ya a nivel internacional, eh, creo que además los países que van a estar más atentos a estar en buena lid pues, con el gobierno de los Estados Unidos van a ir en aumento en medio de que se van reconfigurando las relaciones en el tema comercial. Eh, Además que vienen, o sea, una serie de impactos en la materia que no lo vamos a ver hoy, no lo vamos a ver mañana, sino como todo en la economía, hay efectos a corto, mediano y largo plazo. Pero eso lleva a su vez, de forma paralela, una reconfiguración de los intereses diplomáticos entre los países. Y yo creo que Estados Unidos va, a pesar de que, bueno, algunos puedan cuestionar, ya veremos hasta qué punto son exitosas o no las medidas económicas en materia arancelaria para los Estados Unidos, pero más allá de eso, eh, obviamente, son varios los países que van a pensar cuál es su nuevo papel en relación al manejo diplomático con el régimen de Nicolás Maduro. O sea, obviamente, ya de por sí entra con las sanciones secundarias de aranceles en el caso de que compren petróleo venezolano, ya eso viene de entrada, ¿no? Ahora, según la encuesta, la gente sigue creyendo en María Corina Machado. Un poco menos, pero sigue siendo la única, la realmente líder que hay en Venezuela. Eso por un lado. Pero mucha gente se pregunta, ¿por qué Edmundo González, primero, no se juramentó como se prometió? Y segundo, ¿por qué no termina de juramentarse, aunque sea en el exilio? Que si yo, si eso es que se puede y que se gana con que él sea no el presidente electo, sino el presidente de Venezuela. Eso se discute todavía. ¿Qué puedes decir de eso? Porque yo sé que ustedes internamente también lo discutieron.
Sí, claro, como en todo partido hay varias opiniones pues, al respecto. Mira, el tema bueno, de la no entrada del 10 de la juramentación del 10 de enero es obvio, pues simplemente no estaban las condiciones porque el régimen simplemente estaba esperando con las armas en la mano. Y ni Edmundo González ni ninguno de los expresidentes del Grupo IDEA tenía ni siquiera un revólver, ¿no? Entonces, o sea, No, pero ni Simón, nadie que los acompañara para esto, entrar de forma violenta eso a lo a los Estados sabemos, Unidos, pero no a sabemos Venezuela. lo que no está claro, que yo Ujú. supongo que fue así, es que se contaba con una serie de generales o gente cercana al régimen con poder que iba a apoyar, ¿no? El triunfo de Edmundo González si ganaba y no lo apoyó. O sea que Edmundo González no podía entrar porque iba preso. Eso es lo que pasó realmente. Mira, Napoleón, para una situación como la que tiene la Fuerza Armada, donde además está atomizado el poder de forma premeditada, y además están infiltrados a los niveles que tú sabes y que todos sabemos, o sea, simplemente, o sea, no hay conversación que ellos tengan entre sí que no sea escuchada o infiltrada. Obviamente la ayuda extranjera es fundamental. O sea, tiene que haber una articulación porque nadie se va a O inmolar. sea que no hubo ayuda extranjera ese día y por eso no se pudo juramentar. Mira, los detalles exactamente internos No de ese conviene día y por decirlo. qué no había, yo no los manejo. O sea, yo no pudiera decirte con exactitud qué fue exactamente lo que sucedió, no. Pero, o sea, del análisis del panorama uno saca la conclusión. Y en ese momento, bueno, en ese momento no había una posición contundente, por ejemplo, de parte de de los Estados Unidos. O sea, más bien teníamos unos Estados Unidos que le habían entregado los narcosobritos a Maduro, por poner un solo ejemplo. Entonces, eh, ahora, con relación al tema de la juramentación, eh, obviamente lo que se ha querido evitar, ¿ok? Es el tema de que al juramentarse el mundo González en el exilio y no tener el control interno pues, de los poderes o del poder ejecutivo y del país, se convierta en un segundo interinato. Es lo que se ha querido evitar. ¿Ok? Y eso es, bueno, eso es una opinión eh, que yo respeto. ¿Ok? Eh, y los que, digamos, tienen esa posición, asumen además que lo que Edmundo González puede hacer actualmente, lo puede hacer con o sin juramentación. ¿Ok? Ahora, es totalmente plausible y es totalmente lógico que se espere que también, o sea, que uno de los escenarios que se plantee es que haya también una juramentación y que entonces con esa, digamos, autoridad ya de presidente en funciones, aunque sea en el exilio, tome algún tipo de medida. Pero más allá de eso, más allá de eso, ¿qué hacemos? Te pongo yo el siguiente ejemplo y es algo que he pensado recientemente. En un principio te confieso que yo había visto la cuestión de una manera como más eh, tajante y yo pensaba también eso de que, bueno, deberíamos juramentarse ya inmediatamente el mundo González, pero más allá de que seguramente o no seguramente, si nosotros no tenemos preparado de verdad la articulación y el piso del apoyo internacional, este, sea que esté juramentado o que no esté juramentado, pierde fuerza y pierde poder si eso no se logra. Entonces yo creo que ahorita más allá de la juramentación o no, lo que se está haciendo y lo que está haciendo María Corina Machado es lo correcto, que es trabajar de la mano con el gobierno de los Estados Unidos, llevando a cabo sus estrategias para lograr el punto en el cual se puedan dar las cosas como todos lo estamos esperando, ¿no? Entonces, es un debate, bueno, totalmente eh, lógico y respetable cualquiera de los dos puntos de vista, tanto los que piensan que debería juramentarse como los que piensan que no tiene sentido, que seguramente todavía, es respetable y entendible, ¿no? Algunas son consideraciones políticas, otras son de carácter jurídico, eh, pero creo que lo más importante es lograr de verdad la articulación con este gobierno de los Estados Unidos, que bueno, que obviamente es la principal potencia en el mundo ahorita y está quedando demostrado con todo lo que está pasando. Aquel día se demostró
que alguien, ¿no?, se echó para atrás. Porque Maraconier no es ninguna tonta, sino todo lo contrario. Y además no es mentirosa, sino coherente. Y dijo y aseguró que se iba a juramentar en Venezuela ese día. Es decir, ella sabía que por elecciones no se iban a ir, sino que había que hacer elecciones, obligarlos a salir, y no por la votación. O sea que ahí pasó algo. Claro, No sé si claro, no Napoleón, conviene es que decirlo. Napoleón, pero es que fíjate algo, hay cosas que son, o sea, no te lo digo a ti, te lo digo a nuestros oyentes, Ujú. hay cosas que fueron públicas durante la campaña. ¿Cuántas veces María Corina no hizo llamados y envió mensajes a la Fuerza Armada? ¿Ok? Sí, ¿Cuántas veces no hizo mensajes a los cuerpos policiales? Y además en una interacción de relación con ellos que cuando pasaba por las calles le abrían las puertas, o sea, la dejaban pasar. Porque obviamente era todo el pueblo de Venezuela, todos esos militares y todos esos ok, te policías tienen entiendo. mucho tiempo con María Corina. Ajá, María Corina cuando sale de Entonces, esa concentración, así igual que cuando llegaba a esa concentración, estaba súper protegida. Si alguien sabe de protección, es ella también, por toda su experiencia. ¿Ok? ¿Qué pasó allí? no, pasó todo, pasó lo que vimos y lo que salió a la luz pública. O sea, a ella la detuvieron. O sea, por supuesto que Bueno, María pero Corina sí, la ella gente que tiene un estaba equipo de rodeándola para que seguridad, no la pero detuvieran. tiene un equipo de seguridad, pero, o sea, es incomparable, por supuesto, con el aparataje, o sea, el conglomerado de inteligencia que tiene el DGCI y el SEBIN, y además asesorado por los cubanos, que son de los cuerpos de inteligencia entre los 5 mejores del mundo. Así como está la CIA entre los cinco Ajá, mejores, también y es por está el eso que dedo después la cubano. sueltan. ¿Cómo? Y después la sueltan. Al poco tiempo la sueltan. Bueno, Por favor. intervino el presidente Trump. Intervino el presidente Trump. Ah, eso es importante. ¿Qué pasó con el presidente Trump? Bueno, el presidente Trump intervino y además públicamente. O sea, en el momento que se dio la detención de María Corina, se pronunció el senador Rick Scott y se pronunció el presidente Trump públicamente. ¿Qué ¿Ok? dijeron? ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Bueno, que estaban al tanto de lo que estaba sucediendo y que iban a responder si le pasaba algo a María Corina. Hay un tuit que está, un tuit no, la red esta que maneja el presidente Trump, tu red social, eh, 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 publicó un tuit que rodó en todo el mundo y fue una alerta que le dio al gobierno y echaron para atrás Ok, lo nos que quedan estaban dispuestos a hacer. solamente 4 minutos y quisiera que me hablaras de cómo está la situación de la oposición. Si se están dividiendo, como da la impresión que se están peleando en Miraflores y en Fuerte Tiuna. Ok, ¿qué pasa con la oposición? Porque uno ve que algunos ya, que Capriles se va a lanzar, que el otro, el de Maracaibo, se va a lanzar. Es decir, ¿qué está pasando? Mira, yo en realidad, si nos ponemos a ver en porcentaje, la mayoría de la oposición sigue estando en alianza con María Corina, la mayoría. Y estos personajes, bueno, más de lo mismo, lo que ya sabemos y lo que se podía esperar en cualquier momento, ¿no? A mí no me sorprende nada de esto. O sea, no me sorprende en lo absoluto estos movimientos que acabas de mencionar de Capriles y de Rosales. No nos sorprende. Pero sí veo, te soy sincero, te lo digo porque a mí me toca conversar todas las semanas con los diferentes factores de la plataforma unitaria. Están en su mayoría con María Corina Machado y están claros que lo que toca ahorita es seguir la voluntad del pueblo de Venezuela. Bueno, la voluntad del pueblo de Venezuela es salir, poder comer, poder tener tranquilidad, que no haya persecución a su familia, ¿ok? Tener un ejército que esté al servicio del pueblo, es decir, del país, y no de un grupo político o de unos delincuentes, porque en este caso no es un grupo político, son unos delincuentes que están en Miraflores y en Fuerte Tiuna. Eso es lo que es la voluntad, pero hasta ahora no se ha logrado. ¿Por qué crees que no se ha logrado hasta ahora la libertad de Venezuela? Bueno, porque ellos tienen el poder de las armas y nosotros, y necesitamos buscar una estrategia en la cual podamos fracturarlos internamente. Y yo creo que esa estrategia se está trabajando. Y Perfecto. va a llegar el momento en el que se va a hacer efectivo y vamos a lograr la meta.
Ok, yo entiendo que hay cosas que no puedes decir, pero también entiendo que nos has dicho un panorama de lo que se debe, lo que debe pensar en 20 Venezuela y con Venezuela sobre el régimen, sobre Trump, sobre el resto de los países democráticos y sobre el pueblo venezolano. De verdad, Edgar Simón Rodríguez, muchísimas gracias, coordinador de organización de 20 Venezuela y del Comando con Venezuela en los Estados Unidos. Muchísimas gracias Muchas por gracias a ti, conversar. Napoleón. Un abrazo. Un abrazo.